Buen día, feliz sábado para todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Una vez más queremos compartir nuestro programa de adoración, el cual pertenece al distrito de Cañuelas. Para comenzar, vamos a ver el Probaribet para luego poder adorar a nuestro Dios con los diezmos y las ofrendas. Seguidamente nuestra hermana Sofía, quien es miembro de nuestra iglesia de Cañuelas, nos va a compartir el rincón de adoración infantil. Y quien nos trae el mensaje en esta mañana es nuestro hermano y anciano, Yuri Baranov. Él es de la ciudad de Esquel y nos comparte la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga y que tengan un lindo sábado. Probar y ver. Historia de hoy. El desafío de Hannah. Dios mío, tú sabes que estoy sola con mis hijos. Necesito ayuda espiritual. Ayúdame, Señor, a encontrar tu camino. Buenos días. Buenos días. Soy representante del Servicio Educacional Hogar y Salud y vengo para tener con usted una breve visita en su casa. ¿Me permite pasar? Aguárdeme. Sí, pase. ¡Qué hermosa familia tiene usted! ¿Cómo se llaman sus hijos? El mayor se llama Gabriel y el menor que está jugando se llama Alejandro. Y hay uno en camino porque estoy embarazada. ¡Felicitaciones! Pase, tome asiento, por favor. El objetivo de mi visita es poder presentar un material muy útil para la familia, como por ejemplo esta Biblia. Perfectamente ilustrada, con imágenes de pintores famosos contando la historia de Jesús. Qué linda esta Biblia. Qué hermosas estas imágenes. Son iguales a las que me mostraba mi abuela en Checoslovaquia. Son las mismas. ¿A qué iglesia pertenece usted? Yo soy adventista del séptimo día. Voy a la iglesia los sábados. ¿De verdad? Mi abuela también se congregaba los sábados en su país. Ayer yo hice una oración pidiéndole a Dios que me ayude a encontrar una iglesia. Qué coincidencia, ¿no? Aquel día, Hannah adquirió el deseo de todas las gentes y también otro libro de cocina. Tuve la oportunidad de orar por ella y por sus 2 hijos y también por la bebé que venía en camino. Y luego le entregué un folleto con la dirección de la iglesia. En nuestro trabajo como colportores, nunca nos imaginamos qué va a suceder con las personas que reciben los libros que distribuimos. Pero yo fui bendecido 4 años después en un encuentro de colportaje que se estaba realizando en la Universidad Adventista del Plata. Ese día, la misma Hannah estaba dando su testimonio ante todos los colportores. Ella comentó que después de la visita de un colportor fue a la iglesia, estudió la Biblia y se bautizó. Hoy en día tengo el enorme placer de tener a esta gran familia como mis amigos. Aquella bebé que estaba por nacer se llama Natalia y es kinesióloga. Alejandro, el segundo hijo, es pastor y actualmente director del Centro de Vida Sana de Misiones. Y Gabriel, el primogénito, también es pastor y dirige la Casa Publicadora de Argentina. Hannah es jubilada y vive en Libertador San Martín. Aquel encuentro con el colportor cambió para siempre mi vida. Un tiempo después, ya bautizada, me uní también al colportaje y tuve como director al pastor Carlos Fernández. Yo vivo en San Juan,
Estoy trabajando en mi último distrito pastoral y estoy a punto de jubilarme. Doy gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en mi vida en todos estos años, por la experiencia maravillosa del colportaje y por tener la certeza de que mucha gente estará en el cielo por este trabajo. Doy gracias a Dios también por el ministerio pastoral, donde me permitió bautizar a muchas personas y de esta forma tocar el cielo con las manos. Probad y ved. Qué hermoso testimonio de fe de nuestro apreciado pastor Carlos Fernández. Ahora les invito a participar de este momento de adoración a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Muy feliz sábado, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo una historia sobre unos animalitos. Y cuando estaba leyendo me encontré que a uno de ellos no lo conocía. Y miren, les voy a mostrar una foto. Se trata de una mariposa y se la llama mariposa lechuza o también mariposa búho. Y miren por qué. Porque en sus alitas tiene dos círculos que son muy igualitos a los ojitos de una lechuza. Entonces, cuando otro animal se acerca a esta mariposa, tiene miedo porque piensa que es una lechuza y no piensa que es un animalito tan chiquitito como es la mariposa. Otro animal del que les quiero hablar es el bicho palito. Miren esto. Puede ser verde o marrón, como está en la foto. ¿Y saben por qué es así? Porque se camuflan entre las ramitas que vemos en el piso o en los árboles para que otros animales no lo encuentren. Y después hay otro animal muy conocido que estoy muy segura que ustedes lo conocen. Y es el camaleón. Tuve que elegir una foto que tenga muchos colores para poder diferenciarlo, porque como ustedes saben, el camaleón, al ver un fondo verde, se pone verde. Y al ver un fondo marrón, se pone marrón. Dependiendo del fondo en el que el camaleón se encuentre, cambia de color y puede imitar cualquier tipo de fondo. ¿Y saben una cosa? Estos animales tienen algo en común, estos tres, que es que tienen la capacidad de imitar algo. La mariposa imita los ojitos de la lechuza, el bicho palito imita las ramitas y el camaleón puede imitar cualquier fondo que tenga detrás. ¿Y saben qué tienen en común estos tres animales con nosotros? Que Dios nos dio esa misma capacidad a cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él quiere que podamos imitarlo a Él, que podamos imitar sus acciones. Los invito a buscar un versículo en la Biblia, 1 Corintios 4:16, y dice así: Por tanto, les ruego que me imiten. Dios nos invita a cada uno de nosotros a que podamos imitarlo. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo puedo yo imitar a Jesús? ¿Y saben cómo puede ser? Obedeciendo a mamá y a papá,
también puede ser compartiendo un juguete con un hermanito, ayudando a alguna persona que lo necesite. Pueden ser de muchas maneras, pero lo importante es que podamos imitar a Jesús, que podamos hacer muchas cosas buenas por los demás, porque con nuestras acciones vamos a poder dar a conocer a Jesús también. Ahora les voy a dejar una tarea para la semana, o lo pueden hacer ahora cuando termine esta historia. Los voy a invitar a que busquen este versículo con mamá, con papá, puedan buscar alguna foto de estos animalitos si alguno no lo conocía, puedan dibujarlo y puedan anotar este versículo para que recordemos que así como Jesús nos dio la capacidad de poder imitarlo, también se lo dio a otros animalitos. Ahora sí, los voy a invitar a hacer una oración. Juntamos las manitos y cerramos los ojos como lo hacía Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por poder estar todos en diferentes lugares, pero sabemos que tú estás con nosotros y podemos estar todos escuchando la misma historia. Te pedimos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos imitarte y también podamos así dar a conocer a otras personas sobre tu amor. Te pedimos que nos cuides, nos acompañes en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Que tu espíritu ilumine hoy mi mente, que me ayude a recordar cada palabra, que conceda el corazón cuando esté triste, que me acerque más a ti. Mis caminos, por favor, aunque me duelan, haz que mire cada día tus promesas, pues quisiera en realidad que ya amanezca y vivir en tu verdad. No quiero vivir un día más sin tu Espíritu Santo. Te doy mi corazón y con amor te dedico este canto. Transfórmame, Señor, perdona mi pecado y hazme llegar a lo más alto. Con tu abrazo y olvidarme que hay un tiempo y expresarte todo mi agradecimiento por tu paz en el más duro sufrimiento, por hacerme ver la luz. No quiero vivir un día más sin tu Espíritu Santo. Te doy mi corazón y con amor
Muy buen día, un feliz sábado para esta iglesia de Cañuelas que no tengo el gusto de conocer. He escuchado historias, tengo amigos allí a quienes algunos no veo de hace mucho tiempo. Cuando Ariel me llamó hace unos días atrás para invitarme a participar, realmente me da muchísimo gusto. Creo que las cosas no son por casualidad ninguna. No es casualidad que estemos encontrándonos a través de este medio. Creo firmemente que Dios dirige cada una de las actividades que programamos y doy gracias a Dios que puedo llegar a través de este medio, aunque sea hasta allí, y espero en algún momento poder llegar y vernos y encontrarnos cara a cara y conocer a aquellos que no conozco. Pero mientras tanto tendremos que hacerlo así a través de este medio. ¿Sí? Quizás van a llegar algunos cortes en este video. Acá la internet es muy mala, así que voy a tener que ir partiendo el video. Así que no es que Ariel estuvo editando y sacando las partes que no le gustaban, sino que va a ir con algunos cortes el video. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es un tema de mucha preocupación para mí y para otros hermanos aquí de la iglesia, y probablemente sea compartido con algunos de ustedes allí esta preocupación. Cuando comenzó esta pandemia, o más específicamente el confinamiento, que cerraron las iglesias y demás, cuando tuvimos que dejar de congregarnos, con preocupación anticipábamos quizás un zarandeo, un sacudón para la iglesia. No es lo mismo reunirnos por Zoom o reunirnos por YouTube que la comunión que tenemos en la iglesia, cantar juntos, encontrarnos, compartir cosas personales. Y por ahí conversando con algunos hermanos, preveíamos o anticipábamos, quizás con temor, un zarandeo dentro de la iglesia, una sacudida, ¿sí? Aquellos que no veíamos con un compromiso definido, teníamos temor de que este aislamiento los hiciera terminar de desprenderse de la iglesia, o quizás, a Dios gracias, algunos a terminar de decidirse a estar más involucrados en la iglesia, ¿no? Hoy en día, empezamos en marzo, abril, mayo, junio, ya vamos por julio, llegando casi al cuarto mes. Vemos que esto es una realidad. Es una realidad en nuestra iglesia acá. Es una realidad en muchas iglesias con las cuales me comunico con hermanos, con algunos pastores. E inclusive en algunas iglesias donde ya se permiten las reuniones presenciales, se nota que hay muchos hermanos que no están más. Y que algunos manifiestan directamente que se sienten más cómodos con esta religión virtual, esta religión de la pantalla, y piensan seguir así. Esto es una gran preocupación para muchos de nosotros, y es por esto que me llevó a tratar de encontrar cuál es el mensaje, o cuál sería un mensaje que fuera aplicable para nuestra situación actual como iglesia. Leyendo un poquito, llegué allí a Mateo el capítulo 23 y 24, que como ustedes saben bien, allí encontramos el sermón profético de Jesús, ¿sí? Mateo 23 y 24 es el segundo sermón más largo que registra la Biblia de parte de Jesús. El primero está allí en Mateo 5 al 7, que es el sermón del monte, las bienaventuranzas, etc. Y se encuentra al principio del ministerio de Jesús. Y este primer sermón sienta las bases del ministerio de Jesús, sienta los principios del ministerio y del reino de Jesús. En muchos pasajes de este sermón encontramos el reino de los cielos es como. ¿Sí? Jesús está delineando lo que iba a ser su ministerio. Y en el cierre de ese ministerio, luego de 3 años y medio, se nos registra este segundo sermón grande o largo que registran los evangelios,
que es el sermón profético Mateo 25 y 26, que está también en los otros 3 evangelios, aunque, en otros 2 Juan no lo tiene, pero en Marcos y en Lucas con algunos detalles menos. Está más completo aquí en Mateo. Si tomamos el sermón completo de Mateo, de Mateo 24 y 25, vamos a notar que podemos dividirlos fundamentalmente en 2 grandes secciones. Una primera sección donde tenemos de que es todo el capítulo 24 de Mateo hasta el versículo 44 o algunos versículos antes, donde se encuentra una exposición cronológica secuencial de los hechos que se iban a ir sucediendo en la historia de la iglesia cristiana desde prácticamente la caída de Jerusalén hasta la segunda venida de Cristo, ¿sí? O sea que esta primera parte es un relato de hechos, ¿sí? De señales, de acontecimientos. Jesús delinea en esta primera parte del sermón una línea histórica donde nosotros como pueblo de Dios podíamos ir siguiendo la evolución del tiempo para saber cuándo iba a estar próximo a venir, ¿no? Que esta es la primera pregunta o la pregunta que da origen a este sermón allí en Mateo 24, los primeros versículos. Los discípulos le preguntan: Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo, ¿no? Y entonces Jesús se explaya con esta primera parte. Y en la segunda parte tenemos, que arranca en el capítulo 24, versículo 45, hasta el final del capítulo 25, tenemos la parte relacional del sermón de Jesús, ¿sí? Aquí ya Jesús no habla de eventos, no habla de señales, sino habla de la relación de la iglesia, de los hermanos, de los siervos, como está en varias parábolas, entre sí, y de esa iglesia con su Señor que está a las puertas de venir, ¿sí? Y ahí Jesús nos relata 4 parábolas. En estas 4 parábolas, primero está el siervo fiel y el siervo malo o infiel. En segundo lugar tenemos la parábola de las 10 vírgenes, luego la parábola de los talentos, y por último, dentro de ese juicio de las naciones, tenemos las ovejas y los cabritos. Y entonces en estas 4 parábolas Jesús delinea lo que iba a ser las características fundamentales de la iglesia final que iba a estar en pie cuando Él regrese, y dentro de esas características la relación, repito, de la iglesia entre sí, de los hermanos, de los siervos entre sí, y también por supuesto de esa iglesia con su Señor. Cuando nosotros analizamos estas parábolas debemos siempre hacerlo en el contexto del sermón completo. No podemos tomar separadamente una sola parábola y quedarnos con esto o interpretarla fuera del contexto del sermón de Jesús. De alguna manera, estas 4 parábolas nos aportan diferentes ángulos, diferentes elementos para tener un concepto más acabado, más abarcante de lo que Jesús quiere transmitir, ¿sí? Jesús cuenta estas 4 parábolas y en cada una de ellas tenemos elementos que nos enriquecen a las otras parábolas que los rodean. No sé si se entiende, pero siempre interpretarlo como un todo, porque es un solo mensaje, es un solo sermón. Jesús empieza en Mateo 24 y termina en Mateo 25 y todo es parte de un mismo mensaje. Y los textos que vamos a compartir en esta mañana se encuentran allí a partir del versículo 45 del capítulo 24. Son 45 al 51, 6 versículos solamente, muy corta la parábola, conocida por todos ustedes, pero vamos a darle lectura para ubicarnos en los detalles de esta parábola. Ahí dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos,
Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, parábola conocida, ¿sí? Lo que nosotros vemos en todas estas 4 parábolas que trata allí Mateo es que no son cuadros estáticos. Las parábolas de Jesús no es una descripción de un momento estático de la iglesia, sino que en cada una de ellas vemos una evolución. Es una historia que tiene un principio, un desarrollo y un final, o diferentes actos que se van sucediendo. Por ejemplo, si pensamos en las parábolas de las 10 vírgenes, tenemos un primer momento donde están todas despiertas esperando a su Señor, un segundo momento donde todas se duermen, un tercer momento donde todas despiertan y un cuarto momento donde unas no están preparadas, otras sí están preparadas por tener aceite extra, y entonces este primer grupo entra en las bodas de su Señor y el otro queda afuera, ¿sí? En la parábola de los talentos sucede lo mismo. Un primer momento donde los siervos están con su Señor, un segundo momento donde ese Señor va a ir de viaje y les encarga 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Un tercer momento donde vuelve ese Señor de viaje y hace allí el arqueo de caja con el resultado correspondiente que ya sabemos. Y lo mismo sucede con esta primera parábola aquí, ¿no? En un primer momento tenemos no podemos definir o distinguir entre estos 2 siervos. No podemos distinguir en estos 2 siervos, porque fíjense, en el versículo 49, allí dice que el siervo comienza a golpear a sus consiervos, ¿sí? ¿Cuándo comienza? Luego de que surge, versículo 48, en su corazón este pensamiento, esta percepción: mi Señor se está demorando. Entonces allí comienza a golpear. Quiere decir que si en un momento comienza a golpearlo, antes no lo estaba golpeando, ¿sí? En un momento cero de la historia, en un momento antes de que el siervo tiene esta percepción, entonces no hay diferencia entre los siervos, ¿sí? No hay diferencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia entonces? ¿Qué es lo que hace que surja esta diferencia? La demora. La demora. Y esta demora es percibida en forma diferente por cada uno de los siervos, ¿sí? La demora es para ambos. Ambos están esperando a su Señor. Sin embargo, uno solo de ellos dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir, ¿sí? Y comienza a cambiar su forma de actuar, ¿sí? De paso, no es que él cambió porque demora a su Señor. Esa demora solamente pone en evidencia lo que ya había en el corazón de ese siervo. Y ahora vamos a volver en este concepto. Vale decir, este siervo vivía de una manera hipócrita. Él vivía su servicio de una manera hipócrita. Y lo vivía por temor. Ahora vamos a volver. Esto se ve cuando en el versículo 51 dice que el Señor, cuando viene en la hora que no espera, pone su lugar con los hipócritas, no con los incrédulos, no con los infieles, pone con los hipócritas, ¿sí? Él vivía una fachada, y cuando ve que su Señor comienza a demorar, entonces él cambia de su forma de ser. Bien, vamos a continuar entonces. Decíamos recién que si bien la demora es para los 2, esta tardanza, la percepción que tienen de las razones de esa demora es totalmente diferente entre ambos siervos. El siervo infiel dice: mi Señor se tarda en venir. Mi Señor no está cumpliendo su promesa. De alguna manera él tenía el concepto de que tenía que venir en tal fecha o en tal momento. Eso no se cumple, esa expectativa, entonces él interpreta esto como una demora, ¿sí? El concepto que tiene el siervo malo o el siervo infiel de su Señor lo podemos ver mejor allí en el capítulo 25, el versículo 24, Mateo 25, 24. Señor, te conocías que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Sí, el siervo malo tiene este concepto de su Señor. Tiene un concepto de un hombre injusto, de un señor muy duro, un señor exigente, y entonces este siervo malo
está trabajando arduamente para que su señor lo encuentre ocupado, no por amor, no porque está a gusto en el servicio de su señor, sino por miedo. ¿Sí? Tiene miedo que ese señor llegue y lo encuentre sin hacer su trabajo y sea castigado. Entonces está trabajando por temor al castigo. Entonces cuando él percibe, según su percepción, que el Señor se demora, dice, ¿para qué me voy a seguir esforzando? Si total no va a venir. Y entonces, en base a esa motivación, dice, ya dejo de hacer mi trabajo, y comienza a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Ahora vamos a volver. La percepción del siervo fiel es muy diferente. Quizás podamos tomar allí 2 de Pedro 3:9 como referente de lo que es la percepción. ¿Sí? El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el siervo fiel percibe esa demora de su Señor como un acto de misericordia. Ese Dios que nos ama tanto, como todavía hay algunos hijos que no han decidido, algunos hijos que todavía podemos salvar, retiene su promesa, detiene un poquito el tiempo por una misericordia, para lograr que se salve hasta el último de los que puedan ser salvados. De paso, Jesús no va a llegar, no va a venir hasta que el último de nosotros, de todos los seres humanos de la tierra, hayamos elegido, o a favor o en contra. Recién ahí el Señor va a decir, bueno, cuando ya nadie más tenga posibilidad de decidir, aceptarme, allí entonces va a volver el Señor a hacer cuentas. ¿Sí? Entonces el siervo fiel percibe un acto de misericordia, y el siervo infiel percibe en la misma demora una situación de abandono, de olvido, de traición, de frustración, y por lo tanto en toda esa frustración él demuestra lo que siempre hubo en su corazón. ¿Sí? ¿Y qué es lo que comienza a suceder allí, ¿no? Vamos al versículo 48 del capítulo 25. Mi Señor se tarda en venir. Comienza a golpear a sus consiervos. ¿Sí? Lo primero que comienza es a golpear a sus consiervos. ¿Cómo golpeamos a nuestros consiervos? De paso, antes de seguir, ¿no? Todos somos siervos. ¿Sí? Si algo queda claro en estas parábolas es que todos somos siervos. Lo ven ustedes en la parábola de los talentos. Uno recibió 5, otro recibió 2, otro recibió 1. Nadie se quedó sin recibir. Todos somos siervos. En la parábola del versículo 31, capítulo 25, versículo 31, al final tenemos ovejas y cabritos. ¿Sí? No hay ovejas, cabritos y guanacos. Todos estamos incluidos, y esta parábola se refiere a el pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, a nosotros. Cuando ustedes ven allí en el capítulo 25, el juicio de las naciones, aquellos que quedan del lado de la izquierda, los cabritos, no son ni ladrones, ni asesinos seriales, proxénetas, abusadores de menores, no. Son hombres y mujeres que dicen, Señor, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, etcétera, etcétera. Entonces, todos somos siervos y todos estamos incluidos en esta parábola. Todos los que estamos dentro del pueblo de Dios. Ya nos vamos a terminar identificando, o este zarandeo nos va a terminar de decidir si vamos a estar entre los siervos fieles o los siervos malos, infieles, que dicen, mi Señor se tarda en venir. Y comienzan a golpear a sus consiervos. La manera más habitual que encontramos los golpes entre los consiervos, entre nosotros, es en la forma de la crítica, en la forma del juicio agudo, en la forma de juzgar los motivos a veces de otras personas, siempre el comentario por detrás, tratando de adjudicar propósitos en acciones que no podemos nosotros saber por qué se producen, tratando de debilitar la fe de nuestros hermanos en esos otros siervos. Y de esta manera se va golpeando a los siervos, ¿no? Hace poco un hermano ahí de Buenos Aires me pasó un sermón de un pastor, quería la opinión, que le comparta la opinión,
Y el sermón empezó muy lindo, hablando de cómo esta cuarentena nos tiene que invitar a replantearnos nuestras prioridades, a ver en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos. Pero sobre la mitad del sermón, este pastor comenzó a criticar a colegas suyos, a otros pastores, empezó a criticar a la dirigencia, empezó a criticar actitudes. Y entonces todo eso tan lindo que había comenzado se desdibuja, ¿sí? No es nuestro mensaje criticar ni juzgar la acción de los otros siervos. Pablo lo dice claro en Romanos 14:4, ¿no? Dice, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Por su Señor, él se mantiene en el pie o cae. Y hablando en lenguaje más actual, Pablo está diciendo, ¿vos quién te crees que sos para juzgar al otro criado? ¿Qué sabemos nosotros las intenciones, el corazón de lo que hay en el otro criado? ¿Sí? Pero tristemente hay muchos siervos en todos los niveles que están más preocupados de buscar faltas, de criticar, de golpear a los otros siervos en la actividad que están haciendo, que de hacer su propia responsabilidad, que está muy claramente indicada aquí en la parábola, y ahora la vamos a ver sobre el final del tema, ¿no? No es nuestro mensaje el juicio y la crítica. Y algunos me dicen, bueno, pero ahí en Mateo 23 tenemos a Jesús con juicios durísimos sobre los escribas y los fariseos, ¿no? Sepulcros blanqueados, ¿qué otra cosa? Hipócritas, les dice, etcétera, etcétera. Pero, ¿ustedes leyeron hasta el final ese capítulo 23? ¿Cómo termina este mensaje de Jesús de un juicio tan definido, definitivo sobre estos fariseos? Dice, ay Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. El versículo 37. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Este párrafo de Jesús termina con un lamento de angustia sobre esas personas a las quienes Jesús se estaba dirigiendo. Y lo dice el deseo de toda la gente claramente. Jesús tenía lágrimas de angustia en su voz cuando hablaba de esta forma a los fariseos. Jesús estaba haciendo un llamado desesperado, aunque sea si en el último instante pudieran arrepentirse y pudieran volver a Él. No era el tipo de golpes que se escuchan o que se ven a veces tristemente dentro de nuestros hermanos, de nuestra iglesia, donde hay la crítica, ¿no? Siempre con esa mala intención, ¿no? No es el alimento, no es el alimento. Mis hermanos, los que critican a los obreros del Señor, pronto van a comenzar a criticar al Señor de esos obreros, porque no es nuestra tarea criticar. Y este hombre que dice mi Señor se tarda en venir, comienza a golpear a sus consiervos y hace algo más, comienza a comer y a beber con los borrachos. Él antes comía con la mesa de la casa, comía el alimento sano, el alimento sólido, allí que está expresado en el libro de Hebreos capítulo 5, versículos 11 y 12, ¿no? El alimento sólido. Ahora ya toma el alimento fuera, toma el alimento con los borrachos. Antes él tomaba del vino nuevo, el vino de la doctrina pura, el vino derramado por Cristo. Ahora ya comienza a tomar el vino adulterado de Babilonia con los borrachos, ¿no? Es triste cómo esta demora pone en evidencia lo que hubo dentro de ese siervo. Y esto lo quiero repetir. Las crisis como las que estamos viviendo no nos cambian. Nos hacen definirnos. Nos sacuden. Nos hacen tomar decisiones. Y ponen en evidencia lo que hemos venido sembrando a lo largo del tiempo. Sí, por supuesto, muchas personas que están
quizás allí en momentos de decisiones van a decidirse por un lado o por el otro. De eso se tratan los zarandeos y de eso se tratan las 4 parábolas. En todas estas parábolas quedamos siempre con 2 grupos. Hay siervos fieles y siervos malos. Hay vírgenes sensatas y vírgenes fatuas. Hay siervos que hacen buen uso de los talentos y el otro siervo que no lo hace. Hay ovejas y hay cabritos, ¿sí? No hay una tercera posición en esto, ¿no? Vamos a terminar la meditación entonces con el siervo fiel. Recién describíamos entonces a este siervo malo, ¿no? Que está enojado por la demora de su señor. El siervo fiel nos dice allí en el capítulo 24, versículo 45, la característica dice, le da el alimento a tiempo a los de su casa. Y este fue el versículo que disparó la meditación, ¿no? Cuando hablábamos con otro de los hermanos acá de la iglesia, preocupados hace 2 semanas atrás, al ver este zarandeo, al ver a hermanos que se nos están escapando entre los dedos, al ver a algunos desanimados, ¿qué alimento le estamos dando? ¿Qué alimento estoy dando yo? Porque todos nosotros somos siervos y todos nosotros tenemos alguien a quien alimentar. Todos nosotros tenemos influencia sobre alguien y todos tenemos la responsabilidad de parte de Dios de ser alimentadores. Y para poder alimentar, nosotros primero tenemos que preparar el alimento. ¿Sí? Está muy bien que tomemos alimento ya preparado, ¿sí? Podemos ir a un restaurante y nos sentamos allí, encargamos una comida sabrosa, todo bien, pero es diferente cuando la preparamos con nuestras propias manos, cuando tenemos que tomar el tiempo y la dedicación y el amor de preparar ese alimento con nuestras manos. Está muy bien que miremos sermones por video, de hecho es lo que estamos haciendo ahora, todo eso tiene su lugar, pero necesitamos alimentarnos por nosotros mismos. Necesitamos tomar este libro y encontrar nosotros el alimento, procesarlo. Es como un mozo que va a la barra de la cocina, toma la comida y la lleva a la mesa. Eso está bien. Pero si nosotros lo preparamos, ese alimento lo servimos con un valor, con un amor, con un afecto que alimenta de otra manera. Allí en Hebreos, yo lo había mencionado recién al pasar Hebreos capítulo 5 y el versículo 12. Acompáñenme ustedes si están con sus Biblias allí, Hebreos capítulo 5 y el versículo 12. Dice Pablo, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tremendo mensaje de Pablo para la iglesia, ¿no? Deberíamos nosotros, se lo dijo a los judíos, fundamentalmente a los judíos de su época, a los hebreos de su época, pero cuánto más nosotros que tenemos 2000 años de historia de cristianismo, deberíamos ser capaces de procesar ese alimento sólido y de servirlo a nuestros hermanos y a aquellos que todavía, siendo hermanos nuestros, no están con nosotros. Porque Dios tiene hijos que todavía no están con nosotros y tenemos que traerlos a través de la alimentación. Pero no importa si nos toca estar sobre o alimentar a una grande iglesia de 1000 personas, a un grupo de 50, a una clase de escuela sabática, o quizás te toque alimentar a los que están en tu casa, ahí. Pero mi preocupación en este tiempo es ¿de qué me estoy alimentando yo? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo y mis recursos? Este tiempo extra que el Señor me está dando. Y por lo tanto, de eso que me estoy alimentando es lo que estoy vertiendo para los demás, para mi familia en primer lugar y también para mi iglesia, para mis hermanos, para mis vecinos. Cuando me cruzo con alguien en la calle, en el mercado, no sé cuánto pueden salir ustedes allá, nosotros aquí ya estamos casi en una vida casi normal, salvo no nos podemos juntar en la iglesia, pero
el resto de las actividades es casi normal y no hay escuelas, ¿no? Pero nos encontramos permanentemente con gente. ¿Qué es lo que sale de mí? ¿Todo ese consumo de estadísticas y de pandemias, o me sale el alimento sólido de la palabra de Dios del cual me estuve alimentando? Esta es una oportunidad increíble y una responsabilidad increíble. Porque cuando somos nosotros de los siervos fieles, miren qué privilegio que Dios nos da, ¿no? Volvamos al libro de Hebreos, allí no sé si ustedes todavía siguen, yo había vuelto a Mateo, pero en el libro de Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 2, el apóstol nos invita, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pablo acá se queda extasiado, ¿no? Mirando a Jesús, y dice: por el gozo puesto delante de Jesús, Jesús menospreció, le pareció de cosa de nada toda la vergüenza, el oprobio y la cruz, porque por el gozo que él era puesto delante. ¿Y cuál era ese gozo? Precisamente llevar muchos hijos a la gloria. Mis queridos hermanos, allí de Cañuelas, aquí de Cañuelas, cada uno de nosotros tiene el privilegio de ser un alimentador en las manos de Dios. Todos. Recuérdense que a ninguno de los siervos el Señor lo dejó sin talentos. Todos tenemos ese privilegio. Si no somos alimentadores, vamos a comenzar a golpear. Vamos a comenzar a consumir alimento que no nos conviene. Vamos a consumir el vino que no nos conviene. Y Dios nos da el privilegio de ser alimentadores. Nos da el regalo de participar de esa experiencia emocionante de ver corazones convertidos, de ver personas que están en este momento angustiadas, que están realmente sin ningún tipo de expectativa, desesperadas, y ver cómo Dios transforma ese corazón de modo que en esta situación de tanta opresión que vivimos, de tanto miedo, de tanto temor, pueden mirar hacia arriba con esperanza. Estamos velando. El siervo fiel espera a su Señor más aún o con más intensidad que el siervo infiel. ¿Sí? Lo dice allí en Mateo 24, el versículo 42, ¿no? Velad pues, dice, porque no sabéis a la hora que ha de venir. Por tanto también vosotros, versículo 44, estad preparados. El siervo fiel está preparado, está velando, está guardando. Él anhela, que quiere que venga el Señor. Pero también en ese momento de espera, su preocupación máxima es cómo alimentar a sus consiervos, cómo alimentar a los otros hijos de Dios que lo rodean. Y el siervo fiel, o todos nosotros, porque mi oración es que todos nosotros podamos estar dentro de este grupo de siervos fieles, tiene esta característica, ¿no? Dice: bienaventurado, capítulo 24, verso 46 de Mateo, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Feliz. Ese siervo, cuando el Señor viene y lo encuentra alimentando, está feliz. En el capítulo 25, el versículo 21, ese Señor le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Versículo 34 dice a ese siervo fiel: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué privilegio que tenemos, qué responsabilidad, pero qué privilegio. Y cuando nosotros le pedimos a Dios, yo los voy a desafiar para esta semana, para hoy, empezando hoy. Hagan esta oración simple: Dios, dame una persona para alimentar.
yo les puedo asegurar que Dios va a contestar esa oración de una manera que ustedes ni sueñan. Ni sueñan. Por más que están encerrados en sus casas, por más que Dios va a poner una persona hambrienta y los va a dejar participar de ese privilegio de ser alimentadores. Que Dios nos fortalezca, que Dios nos alimente y que podamos ser cada uno de nosotros siervos fieles. Es mi deseo y mi oración, y que si no nos podemos encontrar aquí pronto, que podamos encontrarnos, buscarnos y encontrarnos en ese reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Que Dios los bendiga. Bien, quiero para finalizar esta reunión invitarlos a todos, allí donde estamos, a colocarnos en una situación de reverencia, en una posición de reverencia para orar. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias Señor por tu misericordia. Gracias porque nos das el privilegio de poder participar en este gozo, en esta alegría de poder traer de tu alimento y poder compartir con nuestros hermanos y con cada uno de tus hijos que están sobre la tierra, Señor, y hay muchos que aún necesitan de ese alimento. Queremos rogarte, Padre, que nos des sabiduría para que estas circunstancias no frenen este ministerio, sino que por lo contrario puedan potenciarlo. Que estas circunstancias con tu bendición puedan obrar para tu gloria, Señor, de una manera que no imaginamos. Cada circunstancia con tu poder y con tu gracia, tú las transformas en una bendición enorme para cada uno de nosotros que somos tus hijos y para todos tus hijos, para uno en particular y para todos como iglesia, como conjunto. Y queremos rogarte, Señor, que en este sábado podamos tener esta comunión especial contigo y que nos muestres dónde está ese hijo tuyo, esa hija tuya que está hambriento, Señor, y que nos das el privilegio de poder alimentar. Nos encomendamos en tus brazos de amor, rogándote, Padre, muy pronto poder estar reunidos ya no en una iglesia de cemento, sino allí en ese mar de vidrio y fuego, alabándote por tu salvación. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muchas gracias y un feliz sábado para todos ustedes.